Debo decirle que el Partido Conservador chileno es el partido que lidera Antonio Kast, que es un connotado, una eminente personalidad liberal, ¿no? Del pensamiento liberal, precisamente de estos paradigmas que estamos hablando. El liberal es la democracia que concebimos, la que conocemos, eso es el liberalismo, es decir, es el esquema o el sistema de las libertades individuales que le da razón de ser al Estado de Derecho. Nuestros Estados de Derecho están concebidos para primero reconocer y luego proteger nuestras libertades. Y en ese pacto y en ese contrato, aquel que las pervierte, bueno, es sometido precisamente a la legislación penal que un juez debe aplicar, como diría de becaria. Si quiere interpretar, debe aplicar, debe conocer y saber qué tipificación penal se tiene que aplicar de acuerdo a todas las garantías de un proceso judicial que en nuestro país ya no existe. Está muy aletargado a una segunda posibilidad después de todo el trámite fiscal, de las formalizaciones fiscales con plenos poderes de los fiscales, donde se dedican a todo, y a eso se le llama juicio abreviado porque después, como escribano, un juez firma lo que el informe oral del fiscal le dice que hay que hacer, de acuerdo a lo que acusa o a lo que absuelve. Vamos al artículo 197 antes de entrar en el tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se entienda que efectivamente es así. Artículo 197. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. Clarito, ¿no? Clarito, como diría lamentablemente el fallecido Sonsol. Clarito. Artículo 197. En caso de ser desatendidas las observaciones, el segundo párrafo, inciso 2, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere el caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198 y continúa este, digamos, procedimiento de control que le otorga la Constitución de la República al jefe de gobierno y jefe de Estado respecto a sus subordinados, es decir, respecto a todos los entes, a los servicios descentralizados del país. Y eso es la Fiscalía de Corte, la Fiscalía General de la Nación. Eso es un ente o servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, por ende integrado al Poder Ejecutivo, y tiene como jerarca, como el superior jerárquico, al presidente de la República, quien debería aplicar ese artículo 197 cuando considere que hay un acto inconveniente, es decir, observándolo al director que cometió ese acto administrativo y a su vez suspender el acto. Lo puede suspender. Bueno, el presidente eso no lo hizo. Inconsistencias. Bueno, tenemos las leyes de género que están presupuestadas como política de Estado, todas las divisiones de género en el país, juzgados especializados, todo lo que eso la Constitución lo prohíbe. ¿Por qué? Porque la democracia liberal y los principios de la igualdad ante la ley no necesitan eso, son innecesarios esos argumentos jurídicos, esos institutos. Es decir, derechos colectivos, derechos por género, derechos por raza, por etnia. No los precisa porque todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, todos estamos protegidos en los mismos derechos, el derecho al trabajo, a la propiedad, al emprendimiento, al estudio, a expresarnos. Acá no hay minusválidos que tengan que tener derechos especiales y una superposición de nuevas generaciones de derechos colectivos, porque eso es doctrina neoconstitucionalista, eso es doctrina marxista en el derecho. Todo eso se introdujo en los gobiernos del Frente Amplio y este gobierno nada de eso quitó, sino que por el contrario profundizó los presupuestos y las políticas de género en nuestro país con sendos préstamos millonarios que se hicieron en este gobierno también para sustentar, solventar las políticas de género y a su vez la justicia de género y las tipificaciones penales con juzgados especializados en género. Inconstitucional todo eso. Bueno, vamos entonces sobre estas inconsistencias estructurales. Aclaro que todo esto, repito, está desde esta perspectiva o asumiendo estos paradigmas o estos principios filosóficos, políticos, doctrinarios, jurídicos. Asumiendo estos principios, uno desde esta lógica, de estas premisas, desarrolla este análisis. Yo desarrollo este análisis de inconsistencias del gobierno. A otros de pronto estos principios no les importan, no les interesan, y soy consciente de eso, y consideran que una sociedad es mejor si tiene justicia de género,
que una sociedad es mejor si tiene derechos de género, que una sociedad es mejor si tiene un modelo de economía distributiva, si es de un modelo más asistencialista, si tiene más Estado, más burocracia. ¿Eh? Muchos considerarán que está bien que existe una Fiscalía de Lesa Humanidad que condene a personas que cometieron delitos entre los años 73 y 85, y que se viole el principio de la irretroactividad de la ley penal, como lo consagra texto expreso el artículo 15 del Código Penal, qué sé yo. Capaz que hay gente que le gusta vivir así, que está bien vivir en un estado con estas cosas, ¿no? Y que se piensa que con este híbrido, con mezclar el agua con el aceite, las cosas van a salir bien igual. Entonces, como el presidente representa rasgos de republicanismo, tiene cosas que provienen de la mejor tradición del Partido Nacional, porque el Partido Nacional nace para defender la República, es el partido de las leyes, es el partido de la nación constituida como una república democrática, y es el partido que nace para velar por el orden jurídico, por las leyes de la República Democrática del Uruguay. Entonces tiene algún rasgo, le queda ese republicanismo, ese, digamos, si vos querés, espíritu legalista, pero no el espíritu verdadero de la juridicidad, del orden jurídico de la República Oriental del Uruguay. Porque se le mezcla la aceptación inconsulta, evidentemente el presidente está convencido que es mejor vivir en un país con ideología de género, con doctrinas de género, con derechos de género, con delitos de género, con presupuestos de género, con también principios de paridad o de sociedad inclusiva con las leyes de paridad, con presupuestos para esas leyes de paridad, que es mejor vivir en un país corporativista con un sistema sindical, un modelo sindical corporativo, prebendario, con sindicatos únicos por actividad, todos integrando al Partido Comunista de Uruguay a través de esa federación corporativa que es el PICNT, que está legalmente, digamos que legitimada desde el periodo de Sanguinetti para negociar, para negociar las relaciones laborales, los salarios, la situación que hay entre los trabajadores y las empresas, para negociar con la Cámara Empresarial y con el Poder Ejecutivo, para que eso redunde desde esas mesas tripartitas de negociaciones colectivas en este sistema corporativo, te repito, de 3 corporaciones, para redundar en los consejos de salarios que serán laudados por un decreto presidencial que asume la calidad de marco jurídico general para todas las empresas, para todos los empleados, para todos los empresarios, sin que hayan sido consultados, porque su mayoría no están en esas negociaciones colectivas que están corporativizadas por grandes empresas, por los sindicatos únicos integrados a esa federación única corporativa que es el PICNT, y evidentemente decir PICNT es decir Partido Comunista de Uruguay, con el gobierno. Esa complicidad corporativa también parece para muchos que está bien vivir así. Por eso te digo, hay que partir de paradigmas, de principios. Yo parto de los principios democráticos, liberales, republicanos. Desde esos principios, este gobierno presenta gravísimas inconsistencias y, por supuesto, el presidente de la República presenta gravísimas inconsistencias, por otra parte, inevitables. Es inevitable. Mezclar el agua con el aceite no se puede hacer. Es inevitable que se empiecen a mostrar estas inconsistencias, estos vacíos de poder, esta debilidad política, porque todo esto está consubstanciado con el modelo marxista que instaló el Frente Amplio. Hablando de modelo marxista, el Frente Amplio instala por la ley 18.446 el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, publicada el 27 de enero del 2009, y dice lo siguiente. Artículo primero. Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el derecho internacional. Bueno, vamos a ver, y cómo cumple con estos cometidos, cuáles son las funciones que tiene. Bueno, artículo 2. La Institución Nacional de Derechos Humanos no se hallará sujeta a jerarquía. No se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Competencia. Artículo 3. Las resoluciones del Instituto o de la Institución de los Derechos Humanos tendrá el carácter de recomendaciones
y consecuentemente no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales. ¿Qué te dice el mamarracho del artículo 3? Que no tiene ninguna competencia. Es una burocracia creada para recomendar, para opinar, para sugerir, para consultar organismos internacionales como los que consultan recurrentemente, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y dale para ese lado, sesgada ideológicamente, pero no puede hacer nada, no puede, no tiene ninguna función jurisdiccional, no tiene competencia jurisdiccional. No es un juzgado, no es una fiscalía, no es un instituto de enseñanza, pero nosotros todos los uruguayos le garpamos, ¿viste? Pagamos este presupuesto. Y la vinculan además al Poder Legislativo, pero no está sometida a jerarquía alguna, ¿eh? Como pasa con la autonomía de la universidad. No está sometida a jerarquía alguna, pero a su vez no hace nada, ¿viste? Porque sirve para qué? Para recomendar, pero no podrán modificar ningún acto administrativo, no tienen competencia jurisdiccional. Artículo 4. La institución de derechos humanos será competente para proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales. Para eso sí. Ah, para recomendar, sí, suscríbanse a este tratado internacional. Esto le conviene a Uruguay por esto y por esto. Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la institución de los derechos humanos sean violatorios de los derechos humanos. Bueno, tendrían que denunciar la Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo, que está violando el principio de seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley penal más grave, que las cárceles no están hechas para martirizar, por ejemplo, que además derogaron inconstitucionalmente, pues no se puede, es un acto nulo, es un acto administrativo nulo derogar la ley de caducidad porque es una indisponibilidad procesal que el Estado propone para pacificar nuestro país, partiendo de los conceptos del artículo 85, numeral tercero, es una ley que dispone la renuncia a la legitimación procesal activa del Estado como el bien mayor a proteger, que es su orden jurídico, para determinados casos. Y simplemente es una disposición administrativa en cuanto a que se le informe si integrantes de aquel gobierno de facto son sometidos a la justicia para ver si son sometidos por delitos comunes que nada tengan que ver con el periodo o por actos cometidos en ese periodo como actos de gobierno. ¿Para qué? Precisamente para equilibrar la balanza, porque a los terroristas, a los que atentaron contra las instituciones democráticas, a los que atentaron contra la población civil, a los que secuestraron, a los que tenían cárceles clandestinas, a los que torturaron, a los que se levantaron en armas, a los que iban por una revolución para tirar abajo las instituciones, terroristas, enemigos públicos número uno de la democracia uruguaya, los amnistiaron. Entonces, como estaban perdonados, se resolvió una ley que renunciara a la legitimación procesal activa para los casos de miembros, de integrantes de aquel gobierno de facto. Pero ese pacto social, además, ese pacto social de convivencia, de decoro, de tranquilidad social, que ese es el cometido, el motivo que sustenta la Constitución para esa ley, lo rompieron en el gobierno del Frente Amplio. Es decir, se burlaron de ese pacto también. Pero evidentemente se ve que esto al Instituto Nacional de Derechos Humanos no le interesa. Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiera presentado los órganos. No sé, se ve que tampoco le importa la cantidad de condenados con prisión sin garantías probatorias por este régimen fiscalista. Está lleno de gente que está presa sin garantías de pruebas, sin juez de garantías, pero tampoco importa eso, evidentemente. Bueno, este Instituto de los Derechos Humanos también continúa inconsultamente integrando el presupuesto nacional simplemente para recomendar, para sugerir, para proponer tratados, ¿m? Pero no tiene ninguna competencia específica. ¿Es posible que un país legisle esto y lo integre a su presupuesto sin una competencia específica, sin un giro de especialidad, como se dice en el derecho administrativo, que cumpla con una función muy determinada? Vamos a crear un órgano, un mamotreto burocrático para que recomiende, para que sugiera, para que controle las actuaciones del Poder Judicial, para que recomiende integrarse o suscribir a un tratado. Bueno, inconsistencias por doquier. Es larguísima la ley. Te leí esos primeros artículos. No encontré el presupuesto, lo estamos buscando. A ver qué presupuesto tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Como hay tantos presupuestos que son innecesarios. Y como diría Cesare de Beccaria, toda norma que proviene de la falta de necesidad, que es innecesaria, es tiránica. Y toda norma de conducta que proviene de la absoluta necesidad, que obedece
a la condición humana, que obedece al conocimiento, que obedece a la consulta de la ciencia, que informa lo que se necesita, esa ley, esa ley es democrática, es de validez jurídica, es la que da un orden jurídico. Uruguay está muy desconfigurado, mostrando desde estos paradigmas, te repito, de una república democrática y un Estado de Derecho, está mostrando demasiadas inconsistencias en un gobierno que vino con mayorías parlamentarias abrumadoras, mayorías absolutas, y no ha logrado siquiera sacar un fiscal interino subrogante, siquiera eso. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.